Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Hoy nos adentramos en el mundo de Bitcoin, Ajá. pero no en su tecnología ni en su futuro, Ya. sino en la figura enigmática de su creador, Satoshi Nakamoto. Es interesante. ¿Se imaginan la fortuna que podría tener este personaje? Con el Bitcoin a punto de romper la barrera de los $100,000. Pues sí, es una pregunta que nos tiene a todos intrigados. Para ponerlo en contexto, el Bitcoin ha crecido un 90% solo en 2024. Y eso sin contar el auge que ha tenido a lo largo de su historia. Es una locura. Y hablando de fortunas, ¿quién está en la cima del mundo cripto en este momento? Bueno, el título del rey cripto, al menos según Forbes, ¿Sí? lo ostenta Changpeng Zhao, el fundador de Binance. Salió de prisión hace poco y ya tiene una fortuna estimada en 61.600 millones de dólares. Suficiente para ocupar el puesto 24 entre los multimillonarios del mundo. Impresionante. Pero ¿podría Satoshi Nakamoto, este fantasma digital, ser aún más rico que Sao? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Mm. Con el precio actual del Bitcoin rondando los $96.352, la fortuna de Satoshi, si es que realmente existe, Claro. podría superar los $106.000 millones. Eso lo colocaría por encima de Bill Gates en la lista de Forbes, ¿verdad? Exacto, claro, la fortuna de Satoshi no aparece en Forbes porque, bueno, nadie sabe quién es, pero si las estimaciones sobre sus Bitcoins son correctas, estaría en el puesto número 15, por delante de Bill Gates y sus modestos $104.900 millones. Lo que me sigue sorprendiendo es que ni siquiera sabemos si Satoshi es una persona o un grupo. Es como un fantasma en la máquina. Sí, y eso hace que sea aún más difícil calcular su fortuna. La red Bitcoin es seudónima, por lo que rastrear las transacciones de Satoshi es como seguir huellas en la arena después de una tormenta. Sí. Lo que sí sabemos es que Satoshi tiene una cantidad significativa de Bitcoins. Se estima que posee entre 600,000 y 1.1 millones de Bitcoins, Wow. lo que representa entre el 15 y el 28% de todos los Bitcoins minados en los primeros años. ¿Y cómo acumuló Satoshi tantos bitcoins? Los compró cuando valían centavos. No, Satoshi comenzó a minar bitcoins en enero de 2009, cuando la red apenas estaba en pañales. Es muy probable que haya sido el primer minero, de hecho, era la única forma de obtener bitcoins en ese entonces. A ver, para quienes no somos expertos en tecnología, ¿nos podrías explicar cómo funciona la minería de Bitcoin? Claro. Cada 10 minutos se crea un nuevo bitcoin cuando se agrega un bloque a la cadena de bloques. Esto sucede a través de un proceso llamado minería, en el que supercomputadoras compiten para resolver un problema matemático muy complejo. La primera computadora en resolver el problema recibe la recompensa, un bloque de bitcoins. La recompensa, por cierto, se reduce a la mitad cada 4 años. En la actualidad, un nuevo bloque produce 3.225 bitcoins. Entonces, al principio, cuando Satoshi estaba minando, la recompensa era mucho mayor. Exactamente. Cuando nació Bitcoin, cada nuevo bloque generaba 50 bitcoins. Y como había muy pocos mineros en ese entonces, Satoshi prácticamente no tenía competencia, imagínate. Minaba sin parar desde enero hasta mayo de 2010, acumulando una cantidad impresionante de bitcoin. Eres fascinante. Y a pesar de ser el creador, Satoshi nos asignó una cantidad desproporcionada de bitcoins desde el principio, ¿verdad? No, para nada. No se autoasignó ningún bitcoin ni existían plataformas de intercambio como Coinbase o Binance donde pudiera comprarlos a precios irrisorios. Todos los bitcoins que posee los obtuvo a través de la minería. Es admirable, ¿no? Pero si las identidades en la blockchain están ocultas, ¿cómo podemos saber que Satoshi fue quien minó esos primeros bloques? Bueno, Pete Rizzo, un historiador de Bitcoin y exeditor de CoinDesk, analizó los datos de los bloques y encontró patrones que sugieren que fueron creados por una sola persona o un equipo. Ajá. Su análisis se basa en la consistencia del código, los horarios de las operaciones y otros detalles técnicos. Entonces la evidencia apunta a Satoshi. Pero ¿por qué dejar de minar en 2010? Esa es otra de las grandes incógnitas. Lo que sí sabemos es que, según Rizzo, Satoshi redujo su actividad minera con el tiempo para evitar monopolizar la red. Un acto bastante altruista, ¿no te parece? Totalmente. Y eso coincide con su repentina desaparición de la escena pública en diciembre de 2010, menos de 2 años después del lanzamiento de Bitcoin. ¿Por qué desaparecer así? ¿Qué lo motivó? Ese es otro misterio que rodea a Satoshi. Lo que sí sabemos es que a lo largo de 2 años, muchas personas han sido señaladas como el verdadero Satoshi Nakamoto. ¿Quiénes, por ejemplo? Bueno, tenemos figuras clave de los primeros días de Bitcoin como Hal Finney, Sí. Adam Back, Nick Savadossi y Len Sussman, entre otros. Ajá. Sussman falleció en 2011 y Finney en 2014. Los demás han negado ser Satoshi. ¿Y qué me dices de Craig Wright, ese informático australiano que aseguraba ser Satoshi? ¿Qué hay de él? Ah, sí, Craig. Yeah. Intentó reclamar la identidad de Satoshi, pero su afirmación fue completamente desmentida en un tribunal británico. No pudo proporcionar pruebas concluyentes de que él fuera el creador de Bitcoin. ¿Qué personaje? ¿Hay algún otro candidato reciente?
Pues un documental de HBO apuntó a un desarrollador de software canadiense llamado Peter Todd como posible Satoshi, pero Todd lo ha negado rotundamente. Y la comunidad cripto en general ha rechazado esa acusación. Parece que el misterio de la identidad de Satoshi va para largo. Así es, y mientras tanto, su fortuna, si es que existe, sigue creciendo junto con el precio del Bitcoin. Es una historia realmente fascinante. ¿Crees que Satoshi revelará su identidad algún día? ¿Quién sabe? Lo que sí es cierto es que si lo hiciera causaría un terremoto en el mundo cripto. Imagínate el impacto que tendría. Sería una bomba informativa sin duda, pero ¿crees que cambiaría la trayectoria de Bitcoin? Es difícil de decir, pero sin duda sería un evento histórico. Sin duda alguna. Y ahora, adentrémonos aún más en este misterio. Imagínate las especulaciones, las teorías del frenesí mediático. Uf. Quién sabe, tal vez Satoshi tenga una buena razón para mantenerse en el anonimato. Claro, podría ser por seguridad, privacidad, o incluso por miedo a la atención pública, ser el creador de Bitcoin. Y potencialmente una de las personas más ricas del mundo debe conllevar una gran presión, ¿no crees? Sin duda, no podemos subestimar el impacto psicológico que tendría la fama repentina en alguien que ha cultivado el anonimato durante tanto tiempo. Y hablando de anonimato, volvamos a la decisión de Satoshi de reducir su actividad minera para evitar monopolizar la red. ¿Qué nos dice eso sobre su visión y sus intenciones? Es una señal clara de que Satoshi priorizaba la descentralización y la equidad por encima de su propio beneficio personal. Su objetivo era crear un sistema justo y equilibrado, no concentrar el poder en sus propias manos. Entonces, podríamos decir que Satoshi era una especie de idealista. Al fin y al cabo, su creación ha revolucionado el mundo financiero tal como lo conocíamos. Sí, definitivamente hay un componente idealista en la génesis de Bitcoin. Satoshi desafió el sistema financiero tradicional y abrió las puertas a un nuevo paradigma de transacciones digitales. Es increíble pensar que todo esto surgió de la mente de una persona o un grupo que prefiere mantenerse en las sombras. Es casi como una leyenda urbana, ¿no? Exactamente, es parte del misticismo que rodea Bitcoin. La idea de que una tecnología tan disruptiva haya nacido de un misterio tan profundo es realmente fascinante. Y mientras tanto nosotros seguimos aquí investigando, especulando, intentando descifrar el enigma de Satoshi Nakamoto. Como de detectives digitales, ¿verdad? Sí, un poco es un rompecabezas que nos mantiene a todos intrigados. ¿Quién es realmente Satoshi? ¿Qué estará haciendo ahora mismo? ¿Volverá a aparecer algún día? Esas son preguntas que quizás nunca tengan respuesta, pero al menos tenemos la certeza de que su creación Bitcoin sigue adelante, creciendo y evolucionando a pasos agigantados. Así es. Y quién sabe, tal vez algún día el misterio de Satoshi se resuelva y podamos ponerle cara al genio detrás de Bitcoin. Sería un momento histórico sin duda, pero por ahora solo nos queda seguir explorando este fascinante mundo de las criptomonedas y su enigmático creador. Y hablando de explorar, hay otro aspecto de Satoshi que merece nuestra atención, sus escritos. Sus escritos. ¿Te refieres a los mensajes en los foros y el white paper de Bitcoin? Exactamente. Aunque Satoshi ha desaparecido de la escena pública, sus palabras siguen resonando en la comunidad cripto. Es cierto, el white paper de Bitcoin es como la Biblia para muchos entusiastas de las criptomonedas. ¿Qué podemos aprender de los escritos de Satoshi? Muchos de sus textos revelan no solo sus conocimientos técnicos, sino también su visión filosófica sobre el dinero, la economía y el poder. Eso suena muy interesante. ¿Podrías darnos algunos ejemplos? Claro, en el white paper de Bitcoin, Satoshi describe un sistema financiero libre de intermediarios y control gubernamental, un sistema donde las personas tienen el control total de su dinero. Es la esencia de la descentralización, ¿verdad? Exacto. Satoshi creía en la capacidad de la tecnología para empoderar a las personas y crear un sistema financiero más justo y transparente. Y sus mensajes en los foros, ¿qué nos dicen? Sus intervenciones en los foros revelan su pensamiento sobre el desarrollo de Bitcoin, su visión de futuro, y su interacción con la comunidad es como tener una ventana a su mente. Entonces, analizar los escritos de Satoshi podría darnos una mejor comprensión de sus motivaciones y su legado. Precisamente sus palabras son una pieza fundamental del rompecabezas de Satoshi Nakamoto. Y una pieza que a menudo se pasa por alto. Es cierto, la gente se centra en su identidad, en su fortuna, pero se olvida de la riqueza intelectual que nos dejó. Tienes razón, sus ideas y su visión son tan valiosas, si no más que sus bitcoins. Exactamente, al final lo que realmente importa es el impacto que Satoshi ha tenido en el mundo independientemente de su identidad. Estoy completamente de acuerdo. Es cierto, al final el legado de Satoshi trasciende su identidad y su fortuna, sus ideas han inspirado a toda una generación de innovadores y emprendedores. Sin duda y su creación, Bitcoin sigue evolucionando y adaptándose a un mundo en constante cambio. ¿Quién sabe qué le depara el futuro a esta criptomoneda revolucionaria? Es una pregunta que nos mantiene todos expectantes, pero volviendo a Satoshi me pregunto, ¿qué pasaría si decidiera revelar su identidad hoy,
¿Cómo reaccionaría el mundo? Sería un acontecimiento histórico sin precedentes. Imagínate la conmoción, la especulación, la avalancha de preguntas. ¿Crees que la comunidad cripto lo aceptaría? ¿O lo rechazaría por haber mantenido su anonimato durante tanto tiempo? Es difícil de predecir. Algunos lo verían como un héroe, un visionario que finalmente sale a la luz. Otros lo criticarían por su secretismo, por las oportunidades perdidas de liderazgo y colaboración. ¿Y el precio de Bitcoin? ¿Cómo se vería afectado? ¿Se dispararía o se desplomaría? Esa es una pregunta que tiene a los analistas financieros mordiéndose las uñas. Algunos creen que la revelación de la identidad de Satoshi generaría una ola de confianza en Bitcoin, impulsando su precio a niveles estratosféricos. Otros temen que la incertidumbre y la especulación provoquen una caída en el mercado. Es un escenario fascinante lleno de posibilidades y riesgos. ¿Qué crees que haría Satoshi con su fortuna si decidiera hacerla pública? ¿Se convertiría en un filántropo, un inversor, un líder tecnológico? ¿Quién sabe? Las posibilidades son infinitas. Tal vez se dedicaría a financiar proyectos innovadores en el ámbito de la tecnología, la ciencia o la educación, o tal vez simplemente desaparecería de nuevo dejando que su legado hable por sí mismo. Es un misterio que nos seguirá intrigando durante mucho tiempo, pero al final lo importante es que el legado de Satoshi, su visión de un mundo financiero más justo y descentralizado, sigue vivo. Así es, y mientras haya personas que compartan esa visión, el espíritu de Satoshi Nakamoto seguirá presente en el mundo. Y ahora, querido oyente, te dejamos con una pregunta para reflexionar. ¿Qué crees que pasaría si Satoshi revelara su identidad hoy? ¿Cómo reaccionaría el mundo cripto? ¿Cambiaría la trayectoria de Bitcoin? Te invitamos a compartir tus ideas y especulaciones en nuestras redes sociales y recuerda la inmersión profunda en el mundo cripto. No termina aquí, hay mucho más por explorar, mucho más por descubrir, mucho más por debatir. Así que sigue aprendiendo, sigue investigando, sigue cuestionando. Y no olvides que en el mundo de las criptomonedas la única constante es el cambio. Hasta la próxima inversión. Amigos, adiós.